¿Y si te dijera que la artritis en tus articulaciones, las misteriosas erupciones en tu piel, o esa fatiga inexplicable que te roba la energía podrían tener su origen en un solo momento de la historia, un momento cuando la supervivencia de tus ancestros dependía de que sus sistemas inmunológicos se convirtieran en armas de poder extraordinario? Esta noche, estás a punto de descubrir por qué el 8% de las personas en países desarrollados están luchando una guerra dentro de sus propios cuerpos, y cómo esta epidemia oculta se conecta directamente con la historia de supervivencia más grande de la humanidad. Los genes que fluyen por tus venas ahora mismo fueron forjados en el crisol de la pandemia más mortal en la historia humana, y todavía están influyendo en tu salud de maneras que te sorprenderán. Transpórtate de vuelta a octubre de 1347, cuando un barco mercante llegó al puerto de Messina, Sicilia, transportando lo que se convertiría en el experimento genético más grande de la humanidad. La tripulación yacía muerta, sus cuerpos cubiertos de grotescas úlceras negras, pero oculto dentro de este horror había algo extraordinario, el comienzo del cambio evolutivo más rápido en la historia humana. Cierra los ojos e imagina la ciudad medieval de Cafa, encaramada en las orillas del Mar Negro. El aire otoñal lleva el aroma de humo de leña y pan fresco de las panaderías, mientras los comerciantes regatean precios en las plazas empedradas. Los niños juegan entre los puestos del mercado, sus risas resonando en las antiguas paredes de piedra. La vida palpita a través de cada callejón estrecho y cada gran bulevar. Una sinfonía de actividad humana que ha continuado sin cambios durante generaciones. Pero algo siniestro acecha bajo esta fachada pacífica. En los cuartos estrechos de los barcos comerciales, las ratas corren por las bodegas de carga, y alojados en su pelaje hay pequeños pasajeros casi microscópicos. Estas pulgas llevan dentro de sus vientres una bacteria tan letal que pronto ganará un nombre que todavía nos produce escalofríos hoy. Yersinia pestis, la causa de la muerte negra. En cuestión de meses, esta bulliciosa ciudad se convierte en un pueblo fantasma. Las voces alegres en el mercado se silencian. El aroma del pan recién horneado es reemplazado por el olor acre del humo de las piras funerarias que arden día y noche. Los cuerpos se acumulan más rápido de lo que pueden ser enterrados, y familias enteras desaparecen en cuestión de días. La plaga no discrimina, se lleva a jóvenes y viejos, ricos y pobres, sanos y frágiles con igual eficiencia despiadada. Ahora, imagina ser Sarah, una joven madre en el pueblo de Ashwell, enclavado en la campiña inglesa. Ella cuida su pequeño jardín detrás de una modesta cabaña con techo de paja, donde las coles de invierno crecen en hileras ordenadas y las gallinas picotean contentas en el patio. Su esposo, William, es un carpintero hábil cuyas manos crean hermosos muebles para la casa señorial local. Sus dos hijos, el pequeño Thomas y la bebé Margaret, llenan su hogar con los preciosos sonidos de la infancia, risitas, canciones y el golpeteo de pequeños pies en pisos de madera. Cuando las noticias de la extraña enfermedad llegan a su pueblo, parece tan distante como las estrellas mismas. Seguramente tal horror nunca podría tocar su comunidad pacífica, donde todos conocen a sus vecinos, y las campanas dominicales de la iglesia marcan el ritmo gentil de la vida semanal. Pero para el crudo invierno de 1348, la plaga ya los ha encontrado. La primera señal es a menudo una fiebre que arde como fuego a través del cuerpo. Luego vienen los bubones, característicos bultos hinchados y dolorosos en el cuello, axilas e ingle que crecen hasta el tamaño de manzanas. La piel se vuelve negra y azul en parches, dándole a la enfermedad su nombre aterrador. La mayoría de las víctimas mueren entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas, sus cuerpos simplemente incapaces de luchar contra un enemigo que nunca habían enfrentado antes. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro notable, querido oyente. No todos mueren. En pueblo tras pueblo, mientras la plaga arrasa como una tormenta devastadora, un pequeño número de personas logra sobrevivir de alguna manera. Estos no son necesariamente los individuos más fuertes o saludables. A veces es la abuela frágil quien sobrevive a sus hijos robustos, o el niño enfermizo que se recupera mientras hermanos atléticos perecen. Lo que nadie comprende en ese momento es que estos supervivientes llevan algo especial en su sangre. Una variación genética que hace que sus sistemas inmunológicos reaccionen de manera diferente a la peste. Imagina a Margaret, la bebé de Sarah, que de alguna manera sobrevive cuando la peste se lleva a sus padres y hermano. La encuentran llorando en su cuna los vecinos que han venido a enterrar a los muertos, su pequeño cuerpo ardiendo en fiebre pero aferrándose de alguna manera a la vida. El sacerdote del pueblo, el padre Edmund, la acoge, maravillándose ante lo que solo puede llamar un milagro. No sabe que Margaret porta un regalo genético de algún ancestro lejano, un sistema inmunológico tan
hiperactivo que puede derrotar incluso a la muerte negra. Cuando llega la primavera y lo peor de la peste comienza a desvanecerse, Margaret crece hasta convertirse en una niña pequeña en la humilde cabaña del sacerdote. Es una superviviente en un mundo donde la supervivencia lo significaba todo. El pueblo que una vez albergó 300 almas, ahora cobija apenas 50. Linajes enteros han desaparecido, dejando solo cabañas vacías y jardines invadidos por la maleza como testimonio silencioso de vidas truncadas. Pero Margaret vive, y porta en sus células un legado genético que será transmitido a través de generaciones. Su sistema inmunológico hiperactivo, lo mismo que la salvó de la peste, se convertirá tanto en bendición como en maldición para sus descendientes. Este es el precio oculto de la supervivencia. Las mismas variaciones genéticas que protegieron a nuestros ancestros de las enfermedades infecciosas, ahora nos predisponen a atacar nuestros propios tejidos. Piénsalo por un momento mientras descansas cómodamente en tu mundo moderno y seguro. Los genes que fluyen por tus venas esta noche fueron forjados en el crisol de las mayores catástrofes de la humanidad. Cada variación genética que ayudó a tus ancestros a sobrevivir pestes, hambrunas e incontables otras amenazas, ha sido cuidadosamente preservada y transmitida a través de los siglos, como preciosos tesoros familiares transmitidos de generación en generación. La muerte negra mató entre el 30 y 60% de la población europea, pero quienes sobrevivieron a menudo portaban cambios genéticos que hacían sus sistemas inmunológicos extraordinariamente vigilantes. Estas respuestas inmunes hiperactivas podían identificar y destruir rápidamente invasores bacterianos, pero venían con un efecto secundario inesperado. A veces, estos mismos sistemas inmunológicos agresivos comenzarían a atacar los tejidos sanos del propio cuerpo, confundiéndolos con amenazas externas. Mientras Margaret crece hasta convertirse en una mujer joven y eventualmente se casa con otro superviviente de la peste llamado Robert, sus hijos heredan no solo la resistencia de sus padres, sino también su predisposición genética a la hiperactividad del sistema inmunológico. Generación tras generación, estos genes de supervivencia se extienden por la población, portados por familias que no tienen idea de que están transmitiendo protección y vulnerabilidad a partes iguales. Los supervivientes de la peste que reconstruían Europa a finales del siglo XIV no podían saber que sus tataranietos podrían desarrollar artritis reumatoide, o que sus descendientes 6 siglos después lucharían contra la enfermedad de Crohn o esclerosis múltiple. Simplemente estaban agradecidos de estar vivos, de sentir la calidez del sol primaveral en sus rostros y escuchar el sonido de niños jugando una vez más en pueblos que habían caído en silencio. Simplemente estaban agradecidos de estar vivos, de sentir la calidez del sol primaveral en sus rostros y escuchar el sonido de niños jugando una vez más en pueblos que habían caído en silencio. Imagina esas tranquilas mañanas primaverales, cuando supervivientes como Margaret salían de sus cabañas para cuidar jardines, que finalmente estaban creciendo de nuevo. El sonido del canto de los pájaros reemplazando el constante tañido de campanas fúnebres. La vista del humo elevándose de las chimeneas en lugar de piras funerarias. Estos simples placeres se sentían como milagros para quienes habían presenciado tanta oscuridad. Pero aquí está la parte hermosa de esta historia, querido oyente. Esos mismos genes que a veces causan que nuestros sistemas inmunológicos se vuelvan contra nosotros, también nos dieron regalos increíbles. Nos hicieron notablemente resistentes a las enfermedades infecciosas. Ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir no solo la muerte negra, sino incontables otras pestes, epidemias e infecciones bacterianas que barrieron las poblaciones humanas a lo largo de los milenios. Imagina las generaciones posteriores, cada una portando este precioso legado genético, como una herencia secreta, transmitida a través del tiempo. Imagina a la bisnieta de Carmen en la Florencia renacentista, sus manos firmes mientras atiende a víctimas de la peste, mientras otros huyen aterrorizados. Imagina familias en la América colonial construyendo asentamientos que de alguna manera prosperan mientras comunidades vecinas sucumben a enfermedad tras enfermedad. En la Inglaterra de la Revolución Industrial, estos descendientes trabajan en fábricas donde otros caen ante la tuberculosis. Su resistencia heredada manteniéndolos fuertes a través del humo sofocante del carbón y las condiciones hacinadas. Sus hijos tenían más probabilidades de sobrevivir las enfermedades infantiles, sus madres más probabilidades de recuperarse de complicaciones del parto, sus ancianos más resistentes contra las neumonías y fiebres que cobraron tantas vidas. Esta noche, mientras te deslizas hacia un sueño pacífico, considera esta verdad notable. Eres descendiente de supervivientes. Imagínate como el eslabón final de una cadena ininterrumpida,
que se extiende hacia atrás a través de siglos de desafío y triunfo. La sangre que fluye por tus venas porta la memoria genética de cada peste que tus ancestros soportaron, cada infección que conquistaron, cada desafío biológico que superaron. Tu misma existencia es prueba de su extraordinaria resistencia y el poder del espíritu humano para soportar incluso los tiempos más oscuros. Así que mientras descansas cómodamente en tu mundo moderno y seguro, recuerda que portas dentro de ti la sabiduría genética de incontables generaciones que enfrentaron probabilidades imposibles y de alguna manera encontraron la fuerza para continuar. La historia que estamos desarrollando no es solo sobre genética o historia medieval. Se trata de entender que los desafíos que enfrentamos hoy, ya sean condiciones autoinmunes o simplemente el estrés de la vida moderna, están conectados con el increíble viaje que nuestra especie ha emprendido para llegar a este momento. Cada lucha que enfrentaron nuestros ancestros nos ha moldeado, y cada victoria que lograron vive en nuestras células. Así que mientras nos preparamos para profundizar en esta fascinante historia de supervivencia y adaptación, recuerda que no solo estás aprendiendo sobre historia o ciencia, estás descubriendo la extraordinaria historia de cómo tu propio linaje familiar logró persistir a través de las mayores pruebas de la humanidad, transmitiendo tanto fortalezas increíbles como vulnerabilidades inesperadas con igual cuidado. Pero la supervivencia tuvo un precio oculto, uno que nuestros ancestros medievales nunca podrían haber imaginado. Los mismos genes que los salvaron de la peste negra eventualmente crearían nuevos desafíos para sus descendientes. La generación del mañana heredaría no solo la vida, sino un legado genético complejo que continúa moldeando nuestra salud y resistencia incluso hoy. Descansa tranquilo esta noche, sabiendo que llevas dentro de ti la sabiduría genética de incontables generaciones de supervivientes. Y cuando despiertes, continuaremos explorando cómo este antiguo legado de supervivencia continúa influyendo nuestras vidas de maneras tanto hermosas como inesperadas, conectándonos con nuestros ancestros a través de hilos invisibles que abarcan los siglos. Pero este misterio genético que emergiría siglos después, tuvo su verdadero comienzo en el capítulo más oscuro de la historia humana. Pero este misterio genético que emergiría siglos después, tuvo su verdadero comienzo en el capítulo más oscuro de la historia humana. Imagina, si puedes, el año 1347, cuando un barco mercante se desliza hacia el puerto de Messina, Sicilia. La embarcación cruje contra el muelle, pero algo está terriblemente mal. La mayoría de la tripulación yace muerta, sus cuerpos cubiertos de grotescas pústulas negras. Aquellos que aún respiran apenas se aferran a la vida, con sangre espumosa brotando de sus bocas. Este barco transportaba más que bienes exóticos de Oriente, transportaba la muerte misma. Imagínate en la Europa medieval mientras los susurros de una plaga misteriosa comienzan a extenderse. En tu acogedor rincón de la historia esta noche, vamos a explorar una de las mayores pruebas de la humanidad, pero también presenciar la extraordinaria resistencia que emergiría de un sufrimiento inimaginable, porque dentro de esta oscuridad yacían las semillas de ventajas genéticas que protegerían a millones de generaciones futuras. La plaga conocida como la peste negra se extendió por Europa como una marea despiadada. Imagina el terror cuando familias enteras sucumbían en días. En Sevilla, el número de muertos era tan abrumador que los cuerpos eran arrojados a fosas masivas, capa tras capa, hasta que la tierra no podía contener más. El aire mismo parecía envenenado con el hedor de la putrefacción y las oraciones desesperadas de los moribundos. Considera por un momento al joven Antonio, un aprendiz de panadero en la bulliciosa ciudad de Toledo. Cada mañana caminaba por calles que se volvían más silenciosas día a día. Tienda tras tienda permanecía abandonada. Sus postigos de madera sellados con cruces toscas pintadas en rojo la marca de la plaga. Antonio observaba impotente cómo sus vecinos, personas que había conocido toda su vida, simplemente desaparecían. Primero su maestro cayó enfermo con la fiebre reveladora y las hinchazones en su cuello. En 3 días la panadería quedó vacía. El invierno era una estación de particular dificultad durante estos años de plaga. Los ritmos usuales de la vida, las celebraciones de la cosecha, las reuniones comunales alrededor de hogares cálidos, todo esto desapareció. En su lugar, había un miedo genuino por la supervivencia, mientras las familias se acurrucaban detrás de puertas cerradas, escuchando el tañer constante de las campanas de la iglesia marcando otra muerte más. El frío parecía filtrarse no solo a través de las paredes de piedra, sino en el alma misma de la humanidad. Sin embargo, dentro de este capítulo más sombrío, algo extraordinario estaba sucediendo, algo que no se entendería durante 600 años.
Mientras la plaga devastaba comunidades, matando casi un tercio de la población de Europa, ciertos individuos poseían un escudo invisible. Caminaban entre los moribundos, cuidaban a los enfermos, y de alguna manera permanecían intactos por la enfermedad que derribaba a gigantes y campesinos por igual. Conoce a Margaret, una partera en el pueblo de Ashwell. Mientras otros huían, ella se movía de casa en casa, ofreciendo el consuelo que podía a familias desgarradas por la plaga. Día tras día, respiraba el mismo aire que los infectados, tocaba su piel febril y sostenía sus manos mientras fallecían. Sin embargo, Margaret nunca enfermó. Era una de las pocas elegidas, aunque nunca podría haber imaginado que su supervivencia estaba escrita en la trama misma de su ser. Imagina el espíritu humano inquebrantable emergiendo incluso en estas horas más oscuras. En medio de tal devastación, los supervivientes comenzaron a encontrarse unos a otros. Formaron nuevas comunidades, compartieron recursos, y lentamente reconstruyeron lo que la plaga había destruido. Pocos sabían que su capacidad de sobrevivir no era solo suerte o protección divina, era algo mucho más tangible. Considera a William, un humilde párroco que continuó realizando los últimos ritos durante toda la epidemia. Bendecía a los moribundos, enterraba a los muertos, y de alguna manera se mantenía saludable mientras sus compañeros clérigos perecían a su alrededor. Su congregación comenzó a susurrar que estaba protegido por Dios mismo. De cierta manera, tenían razón, pero la protección venía de algo escrito en sus genes, no otorgado desde arriba. Los supervivientes compartían algo invisible pero poderoso. Mientras las aldeas lentamente volvían a la vida y los campos eran cultivados una vez más, estos individuos portaban dentro de sí un legado genético que resonaría a través de los siglos. Aún no lo sabían, pero poseían una mutación, una deleción de 32 letras en su código genético, que los hacía virtualmente inmunes a la bacteria de la peste. Imagina un hogar acogedor, crepitando suavemente mientras la nieve cae afuera, y visualiza a estos supervivientes medievales, reuniéndose para compartir sus historias. Hablaban de seres queridos perdidos, del frío intenso del invierno que helaba sus corazones, y de la manera misteriosa en que algunos fueron perdonados, mientras otros perecieron. Estas conversaciones silenciosas, sostenidas bajo la luz parpadeante de lámparas de aceite, llevaban consigo el peso del futuro de la humanidad. Los años de la peste enseñaron a estos supervivientes que la vida era preciosa más allá de toda medida. Atesoraban cada amanecer, cada comida compartida, cada momento de conexión humana. Reconstruyeron sus comunidades con una determinación feroz, sin saber nunca que su resistencia estaba codificada en su propio ADN. La misma variación genética que los protegió de la peste negra, un día proporcionaría perspectivas cruciales para la medicina moderna. Mientras los meses se convertían en años, comenzaron a emerger patrones. Ciertas familias, ciertos linajes, parecían resistir mejor la peste que otros. El fenómeno era sutil pero innegable. En la aldea de York, la familia Fletcher perdió solo un miembro por la peste, mientras que sus vecinos perecieron completamente. Los Mason de Canterbury, los Cooper de Bristol, estas familias, portaban algo especial, algo que solo sería entendido cuando la ciencia avanzara lo suficiente para mirar dentro del genoma humano mismo. Imagínate en un mercado medieval que lentamente vuelve a la vida. Los vendedores que sobrevivieron, la hija del panadero que se hizo cargo del negocio de su padre, el herrero que vio caer a sus aprendices pero de alguna manera permaneció en pie. Portaban más que mercancías en sus carretas. Portaban el futuro de la resistencia humana a las enfermedades, aunque se movían por sus días, con la humildad silenciosa de quienes habían presenciado la fragilidad de la vida. Las cicatrices emocionales eran profundas, pero también lo eran los lazos entre los supervivientes. Hablaban en tonos susurrados sobre la naturaleza misteriosa de la supervivencia, de por qué algunos fueron elegidos para continuar mientras otros no. Estas conversaciones, sostenidas durante comidas simples de pan y cerveza, fueron las primeras preguntas susurradas sobre la variación humana, preguntas que no serían respondidas durante 6 siglos. El agarre del invierno se aflojó, llegó la primavera y la renovación comenzó a tocar las tierras devastadas. Pero el legado genético de estos supervivientes de la peste resultaría ser uno de los regalos más notables de la humanidad. La misma mutación que salvó sus vidas, eventualmente proporcionaría protección contra otra enfermedad mortal que no emergiría durante cientos de años, una enfermedad que devastaría el siglo XX de maneras que estos supervivientes medievales nunca podrían imaginar. ¿Quiénes eran estas almas afortunadas? ¿Y cómo se tradujo su supervivencia antigua en milagros médicos modernos? ¿Qué otros secretos permanecían ocultos en los genes de los supervivientes de la peste, esperando ser descubiertos por futuras generaciones de científicos?
mientras continuamos nuestro viaje a través de este rincón acogedor de la historia, descubriremos cómo una ventaja genética nacida del sufrimiento medieval se convertiría en el escudo de la humanidad contra un enemigo completamente diferente. Sin embargo, en medio del caos y la devastación, algo notable comenzó a emerger. Mientras los días se convertían en semanas, mientras el shock inicial daba paso a una determinación sombría, los patrones comenzaron a aparecer entre aquellos que permanecían. No todos los que sobrevivieron a la primera ola de la peste simplemente tuvieron suerte. Había algo diferente sobre ellos, algo que pronto se revelaría de maneras que nadie podría haber imaginado. Imagina, si quieres, a Sarah Chen, una enfermera pediátrica de Seattle. Cuando el brote llegó a su hospital, trabajó incansablemente, tratando paciente tras paciente, muchos de los cuales no lograron pasar la noche. Los pasillos que una vez resonaron con la risa de los niños ahora solo llevaban los tonos susurrados del personal médico y el pitido constante de los monitores. Sin embargo, Sarah nunca se enfermó, a pesar de estar expuesta al patógeno día tras día. Sus colegas se maravillaron de su resistencia, atribuyéndola a la suerte o quizás a prácticas de higiene excepcionales. Pero Sarah no estaba sola en su inmunidad misteriosa. Al otro lado del Atlántico, en una pequeña aldea cerca de Manchester, Thomas Whitfield, un carpintero de 43 años, se encontró en una situación similar. Su taller se había convertido en un refugio improvisado para vecinos cuyas casas habían sido comprometidas por el caos. La gente llegaba enferma, desesperada, buscando refugio. Thomas los cuidaba con la misma precisión gentil que traía a su trabajo en madera, sin mostrar nunca síntomas a pesar de la exposición constante. Los aldeanos comenzaron a susurrar sobre su protección aparentemente divina. En Madrid, María Santos, una maestra que había convertido su aula en un centro de cuidado improvisado, mostró la misma resistencia inexplicable. Mientras la ciudad se desmoronaba a su alrededor, mientras las líneas de suministro fallaban y la infraestructura colapsaba, María permaneció saludable, cuidando a los niños cuyos padres habían sucumbido a la peste. Su energía nunca flaqueó, su espíritu nunca se rompió, como si poseyera alguna fuerza interior que la enfermedad simplemente no podía tocar. Estos no eran casos aislados. Los informes comenzaron a filtrarse desde todo el mundo sobre individuos que parecían poseer una resistencia casi sobrenatural al patógeno. En Mumbai, un vendedor callejero llamado Rajesh continuó trabajando en su esquina, ayudando a distribuir la poca comida que quedaba a multitudes cada vez más desesperadas. En Lagos, una partera llamada Amara atendía partos en condiciones que habrían horrorizado a cualquier profesional médico, pero nunca se enfermó. En la Montana rural de Estados Unidos, un ganadero llamado Jake Morrison mantuvo alimentada a su pequeña comunidad, manteniendo la única granja que funcionaba en un radio de 50 millas. ¿Qué conectaba a estas personas? ¿Qué las hacía diferentes de los millones que ya habían caído? Al principio, los investigadores y los pocos profesionales médicos que quedaban atribuyeron estos casos a anomalías estadísticas. En cualquier pandemia, razonaron, siempre habría valores atípicos, individuos cuyos sistemas inmunológicos demostraron ser notablemente robustos. Hablaron de variación natural, de afortunados genéticamente que casualmente poseían la combinación correcta de anticuerpos y defensas celulares. Pero a medida que pasaron las semanas, a medida que más supervivientes emergieron de la devastación, comenzó a formarse una imagen diferente. Estos no eran solo individuos afortunados aleatorios esparcidos por todo el globo. Compartían ciertas características que iban más allá de la simple función inmunológica. Mostraban una adaptabilidad notable, no solo a la enfermedad en sí, sino a la dura nueva realidad en la que se había convertido el mundo. Imagina a María Rodríguez de nuevo, en su aula convertida. Cuando la red eléctrica falló y sumió a la ciudad en la oscuridad, no se desesperó. En su lugar, organizó a los niños en grupos, enseñándoles a encontrar comida en las ruinas urbanas, a purificar agua usando filtros improvisados, a crear calor y comodidad con cualquier material que pudieran recuperar. Sus alumnos, muchos de los cuales habían perdido todo, encontraron esperanza en su confianza inquebrantable de que no solo sobrevivirían, sino que prosperarían. El taller de Thomas Whitfield se convirtió en algo más que un refugio. Se transformó en el corazón de un nuevo tipo de comunidad. Usando sus habilidades de carpintería, diseñó sistemas ingeniosos para recolectar agua de lluvia, para cultivar vegetales en pequeños espacios interiores, para crear herramientas a partir de materiales recuperados. Pero más que eso, poseía una comprensión intuitiva de cómo unir a las personas, cómo resolver conflictos antes de que escalaran, cómo mantener la moral cuando todo parecía sin esperanza. Estos supervivientes no solo eran físicamente resistentes a la plaga, parecían poseer una capacidad mejorada para leer las dinámicas sociales.
para entender exactamente lo que otros necesitaban en momentos de crisis. Sarah Chen lo notó primero en sus interacciones con las familias de los pacientes. Podía sentir su miedo antes de que lo expresaran. Podía ofrecer consuelo precisamente de la manera que cada persona necesitaba escucharlo. Sus colegas, los pocos que quedaban, comenzaron a buscar su orientación no solo en asuntos médicos, sino sobre cómo lidiar con el peso emocional de su situación. A medida que las comunidades comenzaron a reorganizarse alrededor de estos individuos notables, algo aún más extraordinario comenzó a suceder. Los grupos que lideraban no solo sobrevivían, comenzaron a florecer de maneras que desafiaban las sombrías predicciones de esas primeras semanas caóticas. Donde otros asentamientos luchaban con conflictos internos, descendían a la violencia, o simplemente colapsaban bajo el peso de la desesperación, estas comunidades encontraron estabilidad. El rancho de Jake Morrison se convirtió en un faro para los supervivientes a través de las llanuras de Montana. La noticia se extendió a través de comunicaciones de radio y el boca a boca sobre el lugar donde la gente podía encontrar no solo comida y refugio, sino esperanza genuina para el futuro. Jake parecía poseer una comprensión casi mística de la tierra, sabiendo exactamente cuándo plantar, cuándo cosechar, cómo hacer que la vida brotara de tierras que otros habían abandonado como estériles. Pero no era solo el conocimiento agrícola lo que lo distinguía. Jake tenía una habilidad misteriosa para identificar conflictos potenciales antes de que estallaran, para mediar disputas con una sabiduría que parecía venir de algún lugar más allá de sus 47 años de experiencia. Las personas que llegaban a su rancho enojadas, traumatizadas y desconfiadas, se encontraban gradualmente abriéndose, contribuyendo con sus habilidades al esfuerzo colectivo, redescubriendo su capacidad para la confianza y la cooperación. Patrones similares emergieron dondequiera que estos supervivientes especiales se establecieron. En Mumbai, la esquina de Rajesh evolucionó hacia un próspero puesto de intercambio, donde personas de toda la ciudad devastada venían a intercambiar bienes e información. Su habilidad para evaluar el verdadero valor de los artículos, para negociar intercambios justos y para mantener el orden sin recurrir a la fuerza, le ganó una reputación que se extendió mucho más allá de su vecindario inmediato. La práctica de partería de Amara en Lagos se convirtió en la fundación de lo que muchos consideraron la comunidad más exitosa, después de la plaga en África Occidental. Las mujeres viajaban cientos de millas para dar a luz bajo su cuidado, no solo por sus habilidades médicas, sino por la extraordinaria sensación de paz y seguridad que parecía emanar de su presencia. Los niños nacidos bajo su cuidado parecían más saludables, más resistentes, mejor adaptados al duro nuevo mundo al que entraban. Las comunidades que estos individuos fomentaron compartían características notables. Desarrollaron soluciones innovadoras a problemas que plagaron otros asentamientos. Crearon sistemas educativos que realmente preparaban a los niños para la supervivencia en el nuevo mundo. Establecieron estructuras de gobierno que equilibraban la libertad individual con la responsabilidad colectiva. Más notablemente, mostraron niveles de cooperación y apoyo mutuo que parecían casi demasiado buenos para ser verdad. Los científicos e investigadores que lograron estudiar estas comunidades se encontraron luchando por explicar lo que observaron. La cohesión social, las capacidades de resolución de problemas y la resistencia pura de estos grupos superaba todos los modelos conocidos de comportamiento humano bajo estrés extremo. Era como si estos supervivientes especiales poseyeran no solo inmunidad a la plaga, sino también inmunidad al colapso social que típicamente acompañaba tales eventos catastróficos. Pero incluso mientras la esperanza comenzaba a echar raíces en estos oasis dispersos de civilización, incluso mientras las personas se atrevían a creer que la humanidad podría no solo sobrevivir, sino eventualmente recuperarse, estaban ocurriendo cambios sutiles que nadie entendía aún. Cambios que iban más profundo que el comportamiento, más profundo que la organización social, más profundo de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los propios supervivientes comenzaron a notar cosas pequeñas al principio. Sentidos mejorados que les permitían detectar el peligro antes de que se volviera aparente para otros. Reconocimiento de patrones mejorado que les ayudaba a resolver problemas complejos con eficiencia sorprendente. Una inteligencia emocional que rayaba en la comprensión telepática de quienes los rodeaban. Pero sus cuerpos estaban cambiando de maneras que no podían ver. De maneras que pronto revelarían la verdadera naturaleza de lo que los hacía diferentes. Y lo que esto podría significar para el futuro de la evolución humana misma. Ahora, imagina si quieres, que estos cambios invisibles no eran accidentes aleatorios de la naturaleza, sino mecanismos de supervivencia cuidadosamente orquestados, escritos profundamente en el código mismo de la vida. Imagina por un momento
la cálida gentileza del entendimiento mientras exploramos cómo el cuerpo humano comenzó a reescribir su propio plano de la manera más extraordinaria. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro verdaderamente extraordinario, querido oyente. Las adaptaciones genéticas que emergieron durante esos primeros siglos de colonización europea no fueron nada menos que extraordinarias. Mientras las comunidades a lo largo de las Américas enfrentaban desafíos sin precedentes, sus cuerpos estaban silenciosamente realizando milagros de ingeniería biológica. Estas no eran transformaciones dramáticas que ocurrían de la noche a la mañana, sino ajustes sutiles y elegantes que ocurrían generación tras generación, como un maestro artesano que perfecciona lentamente una delicada obra de arte. Considera, querido oyente, la historia de la evolución del sistema inmunológico, imagínala como el sistema de respuesta de emergencia más elegante de la naturaleza. En la comodidad acogedora de la memoria genética, los cuerpos de nuestros ancestros comenzaron a desarrollar nuevas defensas contra enfermedades que nunca habían existido en su mundo antes. Considera, querido oyente, la historia de la evolución del sistema inmunológico, imagínala, como el sistema de respuesta de emergencia más elegante de la naturaleza. En la comodidad acogedora de la memoria genética, los cuerpos de nuestros ancestros comenzaron a desarrollar nuevas defensas contra enfermedades que nunca habían existido en su mundo antes. El contacto europeo trajo consigo una constelación de patógenos: viruela, sarampión, tifus, influenza, cada uno, un desafío biológico que demandaba una respuesta evolutiva. El aspecto más fascinante de esta danza genética fue lo rápido que ocurrió, donde los biólogos evolutivos, una vez creyeron que los cambios genéticos significativos tomaban miles de años, estas poblaciones comenzaron a mostrar adaptaciones medibles en solo unas pocas generaciones. Imagina la resistencia del espíritu humano, expresada no a través de palabras o acciones, sino a través de las propias moléculas del ADN, reescribiendo las instrucciones para la supervivencia. Toma, por ejemplo, el desarrollo de variantes mejoradas del sistema inmunológico. Imagina un pueblo tranquilo enclavado entre colinas ondulantes, donde las familias que portaban ciertos marcadores genéticos se encontraron con una notable ventaja de supervivencia, del 40% durante brotes epidémicos. Esto no era suerte, esto era evolución en tiempo real, tan hermosa y profunda como ver las flores de primavera florecer después del invierno más duro. Los cambios genéticos fueron sutiles pero profundos. Algunas poblaciones desarrollaron variaciones en genes que controlaban las respuestas inflamatorias, permitiendo que sus sistemas inmunológicos combatieran infecciones más efectivamente sin causar las reacciones excesivas peligrosas que podrían ser tan mortales como las enfermedades mismas. Otros vieron cambios en genes que afectaban cómo sus cuerpos procesaban y eliminaban toxinas, creando resistencia natural a los desafíos ambientales de su mundo cambiante. Pero quizás la adaptación más notable fue en el reino del reconocimiento de patógenos. Imagina, si quieres, células inmunológicas que aprendieron a identificar amenazas que nunca habían encontrado antes, como guardianes sabios que podían percibir el peligro en las sombras. Estos centinelas celulares desarrollaron reconocimiento de patrones mejorado, permitiéndoles montar respuestas rápidas y dirigidas a invasores extranjeros, mientras mantenían el delicado equilibrio necesario para la salud. Las variaciones genéticas que proporcionaron protección no se limitaron solo a la inmunidad. Algunas poblaciones desarrollaron cambios que afectaron cómo sus cuerpos metabolizaban nutrientes de nuevas fuentes de alimento, mientras que otros desarrollaron adaptaciones que les ayudaron a lidiar con diferentes condiciones climáticas. Cada modificación era como un pequeño regalo del pasado, cuidadosamente preservado y transmitido a través de las generaciones. Considera la historia de Carmen, una mujer joven viviendo en una comunidad de supervivientes en lo que más tarde se convertiría en Castilla la Nueva. Su bisabuela había sido una de las colonas originales, una mujer que de alguna manera había prosperado mientras muchos de sus contemporáneos sucumbían a enfermedades que parecían atacar sin advertencia o misericordia. Carmen heredó más que solo los ojos marrones y la barbilla obstinada de su ancestro. Portaba dentro de sus células las instrucciones genéticas que habían mantenido viva su línea familiar a través de las peores catástrofes biológicas en la historia humana. El sistema inmunológico de Carmen era una auténtica maravilla de la ingeniería evolutiva. Cuando se exponía a patógenos que habrían abrumado a alguien de una población aislada, su cuerpo respondía con precisión y eficiencia. Sus respuestas inflamatorias estaban cuidadosamente calibradas, lo suficientemente fuertes para combatir infecciones, pero lo suficientemente controladas para evitar el daño tisular que podría resultar de la hiperactividad del sistema inmunológico. Pero el aspecto más notable de estos dones genéticos era cómo trabajaban juntos, como instrumentos en una sinfonía cuidadosamente orquestada.
El reconocimiento mejorado de patógenos funcionaba de la mano con un mejor control inflamatorio, mientras que las variaciones genéticas que afectaban el procesamiento de toxinas brindaban una capa adicional de protección. Estas no eran mutaciones aisladas, eran sistemas integrados que habían sido afinados a lo largo de generaciones para brindar la máxima ventaja de supervivencia. Imagina a Carmen trabajando en la pequeña clínica médica de su comunidad, cuidando a los recién llegados que no habían heredado las mismas protecciones genéticas. Podía ver cómo su cuerpo respondía de manera diferente a los agentes infecciosos, cómo sus tiempos de recuperación eran más rápidos, cómo su resistencia a ciertas enfermedades parecía casi milagrosa para aquellos que carecían de sus dones ancestrales. Imagina la tierna confusión de Carmen cuando los viajeros llegaban a su clínica, ya debilitados por enfermedades que apenas afectaban a su comunidad. Atribuía su salud a una vida limpia y la providencia divina, sin imaginar jamás que su resistencia estaba escrita en sus genes, que cada célula de su cuerpo portaba instrucciones forjadas en el crisol de la supervivencia de sus ancestros. El legado genético de supervivencia se extendía más allá de la salud individual para influir en comunidades enteras. Las familias que portaban estas variaciones protectoras a menudo se encontraban en posiciones de liderazgo, no por ninguna selección consciente, sino porque sus tasas de supervivencia mejoradas significaban que era más probable que vivieran lo suficiente para acumular sabiduría y experiencia. Se convirtieron en los ancianos que guiaron a sus comunidades a través de desafíos, los curanderos que cuidaron a los enfermos, los líderes que tomaron decisiones que afectaron a generaciones. Cuando Carmen envejeció y crió sus propios hijos, transmitió más que simples historias de las luchas y triunfos de sus ancestros. Transmitió las instrucciones genéticas que habían permitido a su línea familiar persistir a través de las horas más oscuras de la humanidad. Sus hijos heredaron su sistema inmunológico robusto, su metabolismo eficiente, la capacidad de su cuerpo para mantener la salud frente a constantes desafíos biológicos. Pero estos dones genéticos venían con una complejidad oculta que no se entendería durante siglos. Las mismas variaciones que brindaban una protección tan notable contra las enfermedades infecciosas podían, bajo ciertas circunstancias, crear nuevas vulnerabilidades. Los sistemas inmunológicos hiperactivos que habían salvado innumerables vidas de infecciones bacterianas y virales, a veces dirigían su poder formidable contra los propios tejidos del cuerpo. Piénsalo como un compromiso inscrito en la misma estructura de la supervivencia. Los genes que hicieron inmunes a los ancestros de Carmen a enfermedades que mataron a millones también la hicieron más susceptible a condiciones que eran virtualmente desconocidas. En su tiempo, trastornos autoinmunes que solo se harían evidentes cuando las enfermedades infecciosas se volvieran menos amenazantes y la esperanza de vida humana aumentara dramáticamente. Estos cambios los salvaron, pero ¿a qué costo? Mientras nos sumergimos más profundamente en los misterios de la adaptación genética, comenzamos a entender que cada ventaja evolutiva lleva dentro de sí las semillas de futuros desafíos. Los mismos rasgos que aseguraron la supervivencia en una era podrían convertirse en fuentes de dificultad en otra, creando un legado genético complejo que continúa influyendo en la salud humana de maneras tanto hermosas como inesperadas. Imagina el paso sereno del tiempo, mientras las generaciones transcurrían, y las amenazas inmediatas que habían moldeado estas adaptaciones genéticas comenzaron a desvanecerse en la memoria. Los hijos y nietos de los supervivientes heredaron no solo protección, sino una herencia biológica compleja que revelaría nuevos aspectos de sí misma mientras el mundo continuaba cambiando a su alrededor. Mientras nos acomodamos en la comprensión de estas notables transformaciones genéticas, nos preparamos para explorar cómo los propios supervivientes experimentaron su nuevo mundo, cómo construyeron comunidades y familias, y cómo sus dones genéticos les permitieron crear algo extraordinario de las cenizas de la catástrofe. Sus cuerpos habían sido transformados por la necesidad, pero sus espíritus habían sido fortalecidos por el conocimiento de que llevaban dentro de ellos el poder para soportar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Los años transcurrieron como capítulos en un libro extraordinario de resistencia humana. Los supervivientes de la plaga, ahora llegando a la mediana edad, comenzaron a presenciar algo verdaderamente extraordinario. Mientras otras comunidades a su alrededor luchaban con los efectos continuos de la enfermedad y la disrupción social, sus propios asentamientos parecían tocados por una prosperidad casi mágica. Las adaptaciones genéticas que habían salvado sus vidas ahora estaban revelando beneficios adicionales que nadie podría haber anticipado. Imagina a Carmen, ahora en sus 40s, caminando por su próspera comunidad en una fresca mañana de otoño, donde una vez había habido lucha desesperada por la supervivencia.
Ahora veía jardines rebosantes de abundante cosecha, talleres zumbando con actividad productiva, y niños jugando con seguridad en calles que habían sido reconstruidas con cuidadosa atención, tanto a la belleza como a la función. El asentamiento que había comenzado como un refugio para supervivientes se había transformado en algo que parecía desafiar todas las expectativas razonables para la recuperación post-catástrofe. Lo que Carmen y sus vecinos no podían haber sabido era que su longevidad extraordinaria no se debía únicamente a mejores condiciones de vida o a avances en el conocimiento médico. Las mismas variaciones genéticas que los habían protegido de enfermedades infecciosas también les proporcionaban mecanismos de reparación celular mejorados, procesos metabólicos más eficientes y respuestas al estrés mejoradas que les permitían mantener la salud y vitalidad, mucho más allá de las expectativas normales de su época. Considera a Marcus, el carpintero principal de la comunidad, quien a los 68 años aún poseía la fuerza y destreza de hombres de la mitad de su edad. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo hábil, no mostraban señal alguna de la artritis que solía afligir a los artesanos de su generación. Su mente permanecía aguda, su energía constante, su capacidad para resolver problemas complejos de construcción no disminuida por el paso del tiempo. Marcus atribuía su vigor continuo a una vida de trabajo honesto y placeres simples, sin sospechar nunca que su longevidad estaba codificada en su mismo ADN. El fenómeno se extendía por toda la comunidad, donde la esperanza de vida promedio en las áreas circundantes permanecía entre 40 y 50 años. La gente de Carmen solía vivir hasta los 70, 75 e incluso 80 años. Permanecían como miembros productivos y comprometidos de su sociedad, hasta bien entrada lo que otras culturas consideraban vejez avanzada. La vista de abuelos vigorosos trabajando junto a sus hijos y nietos se convirtió en una de las características definitorias de estos asentamientos de supervivientes. Imagina a Cordelia, la maestra tejedora de la comunidad, cuyos dedos ágiles continuaron creando tapices intrincados hasta bien entrados sus 70 años. Su trabajo se había vuelto legendario en la región, muy solicitado por nobles y comerciantes que viajaban largas distancias para encargar obras de esta mujer, cuyo arte parecía perfeccionarse con cada año que transcurría. La longevidad excepcional de Cordelia le permitió perfeccionar técnicas que normalmente tomarían múltiples generaciones desarrollar y refinar. Pero quizás el aspecto más notable de esta vitalidad extendida era cómo afectaba el desarrollo cultural de las comunidades. Con tantos individuos viviendo vidas largas y productivas, estos asentamientos acumularon conocimiento y sabiduría a un ritmo sin precedentes. Los oficios tradicionales fueron refinados a niveles de sofisticación que asombraron a visitantes de otras regiones. Las técnicas agrícolas fueron desarrolladas y probadas a lo largo de las vidas prolongadas de agricultores individuales, lo que llevó a innovaciones que incrementaron significativamente la seguridad alimentaria. Las comunidades establecieron ricas tradiciones alrededor de sus ancianos, reconociéndolos no como una carga que debía ser atendida, sino como valiosos depósitos de experiencia y sabiduría. Múltiples generaciones trabajaron lado a lado, con bisabuelos participando activamente en la educación de niños que se beneficiarían de su conocimiento acumulado. Esto creó una continuidad cultural que permitió avances rápidos en prácticamente todos los aspectos de la vida comunitaria. Imagina reuniones celebradas alrededor del hogar central de la comunidad en largas noches de invierno, donde la generación de Carmen compartía historias con niños y nietos. Estos no eran solo cuentos de entretenimiento, sino relatos cuidadosamente preservados de técnicas de supervivencia, conocimiento médico, principios de organización social e innovaciones técnicas que habían sido probados y refinados durante décadas de aplicación práctica. La longevidad excepcional de los narradores significaba que el conocimiento se transmitía con una precisión y exhaustividad imposible de alcanzar en comunidades donde los guardianes de la sabiduría solían morir mucho más jóvenes. Las ventajas económicas de esta longevidad saludable y prolongada eran notables. Artesanos como Marcus podían desarrollar sus habilidades durante 50 o 60 años en lugar de los típicos 20 o 30, alcanzando niveles de maestría que parecían casi sobrenaturales a observadores externos. Los agricultores podían supervisar personalmente el desarrollo a largo plazo de la fertilidad del suelo, sistemas de rotación de cultivos y programas de cría selectiva que normalmente requerían múltiples generaciones para completar. Comerciantes y mercaderes podían construir relaciones y desarrollar conocimiento del mercado durante décadas, creando redes comerciales de sofisticación sin precedentes. Pero el verdadero milagro yacía en la capacidad de las comunidades para la innovación y adaptación.
Con tantos individuos que poseían una vasta experiencia y mantenían su agudeza mental, estos asentamientos se convirtieron en centros de invención y descubrimiento. Desarrollaron nuevas técnicas arquitectónicas que crearon edificios más cómodos y eficientes. Innovaron sistemas de gestión del agua que proporcionaron suministros consistentes de agua limpia. Crearon métodos educativos que produjeron jóvenes notablemente capaces que estaban listos para contribuir significativamente a la vida comunitaria a edades que habrían sido consideradas imposibles en otros lugares. Imagina un día típico en la comunidad de Carmen durante su época dorada. Las mañanas comenzaban con actividades laborales coordinadas que aprovechaban las habilidades de cada generación. Niños de tan solo 8 años trabajaban junto a adolescentes, adultos y ancianos en sistemas de aprendizaje cuidadosamente estructurados que aseguraban la transferencia de conocimiento mientras mantenían la productividad. Las tardes traían periodos de educación, innovación y desarrollo cultural, mientras las noches se dedicaban a la convivencia social, la narración de historias y ese tipo de construcción comunitaria profunda que forjaba resistencia para futuros desafíos. El éxito de la comunidad atrajo la atención de asentamientos vecinos e incluso de regiones distantes. Delegaciones de líderes llegaban para estudiar sus métodos, esperando replicar su prosperidad. Muchos de estos visitantes se marchaban convencidos de que habían presenciado alguna forma de bendición divina o intervención mágica. No podían entender cómo una comunidad que había emergido de circunstancias tan desesperadas podía haber logrado tanto éxito extraordinario en un tiempo relativamente corto. Carmen misma comenzó a notar que su propio linaje familiar parecía particularmente bendecido con longevidad y vitalidad. Sus padres, ahora en sus 70, permanecían como miembros activos y comprometidos de la comunidad. Sus hijos mostraban signos de la misma salud robusta y agudeza mental que caracterizaba a sus mayores. El patrón se extendía a parientes distantes y miembros de la comunidad que compartían antecedentes similares. Los descendientes de supervivientes de la peste parecían poseer un don especial para vivir vidas largas y productivas. Cuando Carmen cumplió 50 años, comenzó a contemplar qué legado dejaría su generación para sus hijos y nietos. Habían transformado la supervivencia en prosperidad, creado estabilidad del caos y construido algo hermoso de las cenizas de la catástrofe. Pero no podía deshacerse de la sensación de que su historia estaba lejos de terminar, que las mismas fuerzas que les habían dado tales dones extraordinarios podrían aún tener sorpresas reservadas para las generaciones futuras. Lo que Carmen no podía haber sabido era que las variaciones genéticas responsables del éxito extraordinario de su comunidad llevaban dentro de sí el potencial para nuevos desafíos que no se harían aparentes por varias generaciones más. Los mismos mecanismos biológicos que proporcionaron tal protección y longevidad extraordinarias eventualmente revelarían complejidades que sus descendientes necesitarían navegar con la misma sabiduría y resistencia que ella y su generación habían mostrado. Pero sus descendientes enfrentarían una herencia invisible que desafiaría todo lo que pensaban que entendían sobre los dones extraordinarios de su familia. Las semillas de la complejidad futura ya estaban siendo sembradas, llevadas adelante por las mismas variaciones genéticas que habían hecho posible el éxito de sus ancestros. A medida que pasaron las generaciones, la prosperidad y longevidad que habían bendecido a la generación de Carmen comenzaron a proyectar sombras sutiles cuando sus hijos y nietos llegaron a la edad adulta. Lo que había parecido una bendición genética pura se estaba revelando como algo más complejo, llevando dentro de sí las semillas de desafíos que nadie podía haber anticipado. Los mismos dones biológicos que habían creado comunidades tan extraordinarias estaban a punto de poner a prueba la resistencia de las generaciones futuras de maneras completamente nuevas. Imagina a Isabel Mendoza, la nieta de Carmen, de pie en la entrada de la próspera tienda de su familia, en lo que una vez se había llamado Nueva Cádiz, pero que ahora florecía bajo el dominio español. A los 28 años, Isabel debería haber estado en la cúspide de su vitalidad, lista para continuar las tradiciones familiares que habían traído tanto éxito a las generaciones anteriores. En cambio, se encontraba luchando con síntomas misteriosos que parecían no tener explicación. La fatiga matutina que había comenzado como una molestia menor, había evolucionado gradualmente hacia algo más preocupante. Las articulaciones de Isabel dolían de maneras que le recordaban incómodamente las viejas historias sobre víctimas de la peste, aunque no mostraba ninguna de las señales reveladoras de enfermedad infecciosa. Su piel, una vez clara y radiante como la de su abuela, ahora brotaba en erupciones que aparecían y desaparecían sin causa aparente. Lo más inquietante de todo era que su energía
esa vitalidad ilimitada que había caracterizado a cada miembro de su linaje familiar, parecía fluctuar como una marea impredecible. La experiencia de Isabel no era única. A través de las comunidades de supervivientes que habían florecido tan notablemente en generaciones anteriores, los jóvenes adultos comenzaban a reportar patrones de salud extraños que desafiaban el entendimiento médico de su tiempo. Estos no eran las amenazas dramáticas e inmediatas que sus ancestros habían enfrentado, sino desafíos sutiles y persistentes que parecían emerger desde dentro de sus propios cuerpos. Piensa en Thomas Whitfield III, bisnieto del carpintero cuyo taller se había convertido en el corazón de una floreciente comunidad inglesa. A los 35 años, Thomas poseía todas las habilidades técnicas y capacidades de liderazgo comunitario que habían hecho tan valiosa a su línea familiar, pero se encontraba cada vez más preocupado por problemas digestivos que hacían difícil mantener la salud robusta que sus ancestros habían dado por sentada. Los alimentos que deberían haberlo nutrido parecían causarle inflamación y malestar, como si su cuerpo estuviera rechazando los mismos alimentos que habían sostenido a su familia durante generaciones. En los asentamientos alemanes a lo largo del Rin, Anna Kellner, descendiente de supervivientes de la peste que habían reconstruido sus comunidades con éxito extraordinario, descubrió que su sistema inmunológico parecía estar volviéndose contra sus propios tejidos. Las mismas respuestas inmunológicas hiperactivas que habían protegido a sus ancestros de enfermedades infecciosas, ahora parecían estar atacando sus articulaciones, su piel, e incluso sus órganos internos. Los médicos de Anna, entrenados en las tradiciones médicas que habían servido tan bien a su comunidad, se encontraron desconcertados por condiciones que nunca habían encontrado antes. El patrón era sutil pero innegable. Las familias que habían disfrutado de generaciones de salud excepcional y longevidad comenzaban a ver a sus jóvenes adultos desarrollar dolencias misteriosas que parecían surgir de la nada. Los síntomas variaban: dolor articular, trastornos cutáneos, problemas digestivos, fatiga inexplicable, fiebres recurrentes, pero compartían ciertas características que eventualmente llevarían a importantes descubrimientos médicos. Imagina una reunión de sanadores comunitarios en el asentamiento de Carmen, ahora dirigido por su hijo Edmund, quien había heredado tanto la longevidad de su abuela como su agudo instinto médico. Estos practicantes experimentados se encontraron enfrentando desafíos de salud que nunca antes habían visto. Los tratamientos tradicionales que habían funcionado tan efectivamente para enfermedades infecciosas y lesiones parecían proporcionar poco alivio para estas nuevas condiciones. Lo que más desconcertaba a los sanadores era que estas dolencias misteriosas parecían ser hereditarias en las familias, pero no en los patrones que esperaban de las enfermedades infecciosas. El hermano menor de Isabel no mostraba signos de sus problemas articulares, mientras que su prima desarrolló síntomas similares, a pesar de vivir en un asentamiento diferente, a cientos de millas de distancia. Las condiciones parecían estar conectadas con el linaje familiar más que con la exposición ambiental, sugiriendo algo heredado, pero no contagioso. Edmund comenzó a mantener registros detallados de estos casos, notando patrones que no serían completamente comprendidos durante varios siglos. Observó que las familias más afectadas eran a menudo aquellas con las historias más largas de supervivencia y prosperidad, los mismos linajes que habían sido más exitosos en generaciones anteriores. La conexión era desconcertante y algo perturbadora. ¿Cómo podrían los mismos dones genéticos que habían creado comunidades tan extraordinarias estar asociados con estos nuevos desafíos de salud? Las implicaciones económicas y sociales comenzaron a propagarse por las comunidades de supervivientes. Los jóvenes adultos que deberían haber estado en su momento más productivo se encontraron lidiando con problemas de salud impredecibles que afectaban su capacidad para trabajar, formar familias y contribuir a la vida comunitaria de la manera en que sus ancestros lo habían hecho. Los periodos de vida extendidos que habían sido tal bendición para generaciones anteriores parecían estar revelando complicaciones que solo se volvían aparentes cuando las personas vivían lo suficiente para experimentarlas. Isabel se encontró luchando no solo con síntomas físicos, sino con la carga psicológica de sentir que de alguna manera estaba fallando en estar a la altura del extraordinario legado de su familia. Su abuela Carmen, ahora en sus 80 pero aún lúcida y comprometida, observaba las luchas de su nieta con una mezcla de preocupación y desconcierto. ¿Cómo podría un linaje familiar que había superado desafíos tan extraordinarios estar enfrentando nuevas dificultades que parecían emerger desde dentro de sus propios cuerpos? El misterio se profundizó cuando los sanadores notaron que estas condiciones parecían ser más comunes en comunidades que habían sido más exitosas en construir sociedades prósperas y estables.
Los asentamientos que habían luchado más con desafíos constantes, lidiando con amenazas continuas de enfermedad, conflicto o dificultades ambientales, mostraron menos casos de estas dolencias internas misteriosas. Era como si la misma estabilidad y prosperidad que los supervivientes habían trabajado tan duro para lograr estuviera de alguna manera conectada con estos nuevos desafíos de salud. Thomas Whitfield III comenzó a corresponder con otros líderes comunitarios, compartiendo observaciones sobre los patrones de salud que estaban viendo en sus asentamientos. Las cartas, cuidadosamente preservadas en archivos comunitarios, eventualmente proporcionarían evidencia histórica valiosa para futuros investigadores médicos. Pero en ese momento, sirvieron principalmente para confirmar que esto no era un fenómeno aislado. Algo estaba sucediendo a los descendientes de los supervivientes de la peste, que requería atención seria e investigación. La comunidad de Anna Kellner decidió establecer lo que podría haber sido uno de los primeros sistemas sistemáticos de mantenimiento, de registros médicos específicamente, diseñados para rastrear patrones de enfermedad dentro de las familias. Comenzaron a documentar no solo síntomas y tratamientos, sino historias familiares, factores ambientales y cualquier otro detalle que pudiera proporcionar pistas sobre la naturaleza de estas condiciones misteriosas. Sus observaciones meticulosas eventualmente contribuirían a importantes avances médicos, aunque no podrían haberlo sabido en ese momento. Las comunidades respondieron a estos desafíos con la misma resiliencia e innovación que había caracterizado la respuesta de sus ancestros a la peste. Desarrollaron nuevos enfoques de tratamiento que se centraron en manejar síntomas en lugar de curar enfermedades. Crearon sistemas de apoyo para familias que lidiaban con problemas de salud crónicos. Modificaron las condiciones de trabajo para acomodar a personas cuyos niveles de energía y capacidades físicas variaban de manera impredecible. Pero quizás lo más importante, comenzaron a reconocer que su extraordinaria herencia genética era más compleja de lo que habían entendido originalmente. Los mismos genes que habían salvado vidas estaban creando nuevos desafíos que requerían diferentes tipos de sabiduría y adaptación. Los mecanismos biológicos que habían proporcionado tal protección extraordinaria contra enfermedades infecciosas ahora parecían estar creando vulnerabilidades a condiciones que emergían desde dentro del cuerpo mismo. Los mismos genes que salvaron vidas estaban creando nuevos problemas que desafiarían a futuras generaciones de maneras que nadie podría haber anticipado. Lo que había parecido una bendición genética pura se estaba revelando como una herencia compleja que llevaba tanto dones extraordinarios como costos inesperados. Imagina una tarde tranquila en la casa familiar de Isabel, donde 3 generaciones se reunieron alrededor del hogar para compartir las experiencias del día. La luz del fuego danza sobre sus rostros mientras Carmen, ahora la matriarca de la familia, escucha con creciente comprensión a sus hijos y nietos, describiendo problemas de salud que parecen surgir de la nada. Imagina las manos curtidas de Carmen, descansando suavemente sobre el brazo de su nieta mientras escucha las descripciones del dolor articular y la fatiga misteriosa. Su propia madre había vivido hasta los 92 años, muriendo pacíficamente mientras dormía tras una vida de salud y vitalidad extraordinarias. Carmen misma, acercándose ahora a los 85, aún disfrutaba de mejor salud que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Pero algo estaba claramente cambiando en las generaciones más jóvenes. Los dones genéticos que habían sido una bendición para la generación de Carmen revelaban nuevas complejidades al transmitirse a hijos y nietos que vivían en circunstancias muy distintas a las de sus ancestros supervivientes de la peste. Y la evidencia estaba oculta a plena vista, esperando a que futuras generaciones de investigadores médicos descubrieran las conexiones entre la supervivencia medieval y los desafíos de salud modernos. El legado genético de la muerte negra estaba a punto de revelar su secreto más profundo, uno que eventualmente transformaría la comprensión humana de la inmunidad, la evolución y la compleja relación entre supervivencia y vulnerabilidad. Ahora imagina, si quieres, un laboratorio silencioso en la Universidad de Stanford. En una fresca mañana de otoño en 2019, la doctora Jennifer Harrison ajusta su microscopio y se prepara para examinar algo. Extraordinario ADN antiguo extraído de la pulpa dental de víctimas de la peste, encontradas en el cementerio East Smithfield de Londres. Mientras enfoca la lente, no tiene idea de que está a punto de descubrir evidencia que cambiará para siempre nuestra comprensión de la evolución genética humana. Imagina el zumbido suave del equipo de laboratorio y el resplandor tenue de las luces fluorescentes mientras la doctora Harrison y su equipo internacional de investigadores comienzan a desentrañar uno de los misterios genéticos más grandes de la historia.
Su trabajo, realizado en ambientes estériles y con clima controlado a través de múltiples continentes, representa la culminación de décadas de investigación arqueológica y análisis genético de vanguardia. La evidencia que descubrieron era extraordinaria tanto en su alcance como en sus implicaciones. Mediante el análisis meticuloso de muestras de ADN antiguo, modelado computacional de genética poblacional y comparación con bases de datos genéticas modernas, lograron rastrear el legado genético de la supervivencia de la peste con una precisión sin precedentes. Lo que encontraron validaría las observaciones que sanadores comunitarios como Edmund habían hecho siglos antes, mientras revelaba conexiones que nadie podría haber imaginado. Considera el análisis arqueológico de 2023 que examinó restos de 14 cementerios de peste diferentes a través de Europa. El equipo de investigación, dirigido por la doctora Elena Kowalski del Instituto Max Planck, usó técnicas de secuenciación avanzadas para identificar variantes genéticas específicas en víctimas de la peste versus supervivientes. Sus hallazgos, publicados en la revista Nature, proporcionaron la primera prueba definitiva de que ciertas mutaciones genéticas habían proporcionado ventajas significativas de supervivencia durante la muerte negra. El descubrimiento más impactante fue la velocidad extraordinaria de la evolución genética. Donde la biología evolutiva tradicional sugería que los cambios genéticos significativos requerían miles de años, la peste había desencadenado adaptaciones medibles en solo unas pocas generaciones. El equipo de la doctora Harrison calculó que algunas variantes genéticas habían aumentado en frecuencia hasta un 40% en menos de 200 años, uno de los cambios evolutivos más rápidos jamás documentados en poblaciones humanas. Pero el verdadero avance llegó cuando los investigadores comenzaron a conectar estas adaptaciones genéticas medievales con patrones de salud modernos. Imagina al Dr. Marcus Chen en la Escuela de Medicina de Harvard, cuyo estudio de 2022 examinó los registros médicos de más de 100.000 individuos de ascendencia europea. Al cruzar las historias familiares con marcadores genéticos asociados con la supervivencia de la peste, emergió un patrón sorprendente. Las mismas variantes genéticas que habían proporcionado protección contra Yersinia pestis, la bacteria de la peste, estaban significativamente sobrerepresentadas en pacientes con condiciones autoinmunes como artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y lupus. La conexión era innegable. Los genes que habían salvado a los ancestros medievales estaban predisponiendo a sus descendientes modernos a condiciones donde el sistema inmunológico ataca los propios tejidos del cuerpo. La investigación del Dr. Chen reveló que los individuos que portaban ciertos genes de resistencia a la peste tenían hasta 3 veces más probabilidad de desarrollar condiciones autoinmunes inflamatorias. Las respuestas inmunológicas hiperactivas, que habían sido tan efectivas contra las infecciones bacterianas, ahora estaban dirigiendo su poder formidable contra el tejido humano sano. Era un intercambio genético que había tomado 7 siglos en revelarse completamente. La investigación del microbioma aportó otra pieza crucial del rompecabezas. La doctora Sara Martínez en la Clínica Mayo descubrió que los descendientes de supervivientes de la peste mostraban patrones distintivos de bacterias intestinales que reflejaban las adaptaciones genéticas de sus ancestros. Las mismas variaciones del sistema inmunológico que habían combatido patógenos medievales ahora generaban respuestas inflamatorias ante elementos dietéticos modernos y factores ambientales que sus ancestros nunca habían enfrentado. Imaginen la naturaleza colaborativa de esta investigación. Científicos en laboratorios de todo el mundo compartían datos y conocimientos a través de redes digitales seguras. Equipos en Alemania analizaron restos de cementerios antiguos, mientras colegas en Japón estudiaron bases de datos genéticas modernas. Investigadores en Australia examinaron poblaciones aborígenes para comparación, mientras científicos estadounidenses investigaron los patrones de salud de familias con ascendencia medieval europea documentada. La evidencia de diferentes grupos de investigación comenzó a formar una imagen coherente. El equipo de la doctora Lisa Thompson en la Universidad de Edimburgo descubrió que las variantes genéticas asociadas con la resistencia a la peste también estaban vinculadas a una cicatrización mejorada y recuperación más rápida de ciertos tipos de lesiones. La investigación del Dr. Ahmed Hassan en El Cairo reveló que poblaciones con ascendencia de Oriente Medio mostraron patrones diferentes pero relacionados de adaptación genética a desafíos históricos de enfermedades. Quizás la confirmación más elegante vino de un estudio de 2023, dirigido por el Dr. Michael Brennan en el Trinity College Dublin. Su equipo examinó registros médicos históricos de familias irlandesas con ascendencia documentada de sobrevivientes de peste,
comparándolos con análisis genéticos de sus descendientes modernos. La correlación entre ventajas de supervivencia medievales y susceptibilidad autoinmune moderna era tan fuerte que podía predecirse con notable precisión, basándose únicamente en registros históricos familiares. La investigación colaborativa reveló que esto no era simplemente una cuestión de predisposición genética. Los factores ambientales jugaban un papel crucial en determinar si estas adaptaciones ancestrales se manifestarían como desafíos de salud. El trabajo revolucionario del Dr. Raj Patel en la Universidad de Mumbai mostró que individuos con genes de resistencia a la peste que vivían en ambientes similares a sus ancestros, con alta exposición a patógenos y intervención médica limitada, en realidad mostraron mejores resultados de salud que aquellos que vivían en ambientes modernos esterilizados. Este descubrimiento llevó a lo que los investigadores llamaron el refinamiento de la hipótesis de higiene, idea de que los sistemas inmunológicos adaptados para ambientes de alta amenaza podrían volverse problemáticos cuando esas amenazas se eliminan. La investigación de la doctora Patricia Goldstein en UCLA demostró que los genes de resistencia a la peste estaban asociados con condiciones autoinmunes principalmente en poblaciones viviendo en países desarrollados con programas extensivos de vacunación y uso de antibióticos. Los equipos de investigación también descubrieron evidencia de lo que llamaron secuencias de reparación ancestrales. Imagínenlas como el equipo de mantenimiento excesivamente celoso de nuestro cuerpo, aún siguiendo instrucciones de reparación escritas hace siglos. Estos mecanismos genéticos parecían diseñados para ayudar al cuerpo a recuperarse de los tipos específicos de daño tisular causados por enfermedades medievales. Imaginen trabajadores celulares que recibieron su entrenamiento durante la Muerte Negra, aún presentándose a arreglar problemas que ya no existen. Estos mismos mecanismos, cuando se activan por desencadenantes inflamatorios modernos, podrían hacer que el sistema inmunológico ataque tejido sano, en un intento de reparar daño que en realidad no existía. Imaginen la emoción en las comunidades de investigación, cuando estos descubrimientos comenzaron a remodelar la comprensión médica de las enfermedades autoinmunes. Los estudios de seguimiento de la doctora Chen mostraron que tratamientos dirigidos a las vías inflamatorias, específicas asociadas con genes de resistencia a la peste, eran significativamente más efectivos que las terapias convencionales. Pacientes cuyos perfiles genéticos indicaban ascendencia de sobrevivientes de peste respondieron mejor a tratamientos que modulaban en vez de suprimir sus respuestas inmunes hiperactivas. Las implicaciones se extendieron más allá del tratamiento individual a estrategias de salud poblacional. El equipo de la doctora Harrison desarrolló protocolos de detección genética que podían identificar individuos en riesgo de condiciones autoinmunes, basándose en su legado genético ancestral. Esto permitió estrategias de intervención temprana que podían prevenir o minimizar el desarrollo de enfermedades inflamatorias. La investigación también reveló aspectos positivos del legado genético de resistencia a la peste. El trabajo de la doctora Thompson mostró que estas variantes genéticas proporcionaban resistencia mejorada a ciertas enfermedades infecciosas modernas, incluyendo algunas formas de neumonía e incluso ciertas infecciones virales. Los intercambios genéticos no eran uniformemente negativos. Representaban adaptaciones complejas que proporcionaban tanto ventajas como vulnerabilidades, dependiendo del contexto ambiental. Pero quizás la percepción más profunda vino de entender que estos patrones genéticos representaban respuestas evolutivas activas en vez de mutaciones aleatorias. El análisis comparativo de la Dr. Kowalski mostró que adaptaciones genéticas similares habían ocurrido en poblaciones que enfrentaron desafíos de enfermedades diferentes pero igualmente severos a lo largo de la historia. El sistema inmunológico humano había evolucionado repetidamente respuestas rápidas a amenazas existenciales, creando legados genéticos que continuaron influyendo en los resultados de salud siglos después. Mientras la investigación continuaba desarrollándose, los equipos comenzaron a desarrollar enfoques de medicina personalizada que tenían en cuenta el legado genético ancestral. La clínica de la doctora Martínez comenzó a ofrecer protocolos de tratamiento específicamente diseñados para pacientes con marcadores genéticos de resistencia a la peste, logrando resultados notablemente mejorados para condiciones autoinmunes que previamente habían sido difíciles de manejar. Pero, ¿cómo nos afecta hoy esta notable historia de detective genético? ¿Cómo continúan estos mecanismos ancestrales de supervivencia moldeando nuestras experiencias diarias de salud y enfermedad? Mientras nos acomodamos en una comprensión cómoda de nuestra herencia genética, nos preparamos para explorar las implicaciones personales de llevar dentro de nuestras células
las memorias genéticas de los mayores desafíos y triunfos de nuestros ancestros. La evidencia estaba literalmente oculta a plena vista, esperando a que la ciencia moderna desarrollara las herramientas necesarias para leer las historias genéticas escritas en nuestro ADN. Pero conocer nuestra herencia genética es solo el comienzo. Entender cómo vivir con estos antiguos dones en nuestro mundo moderno requiere una sabiduría que conecte la supervivencia medieval con el bienestar contemporáneo. Esta conexión entre pasado y presente se vuelve sorprendentemente clara cuando examinamos cómo nuestro legado genético medieval se conecta con la epidemia autoinmune actual. Imagínate visitando una clínica médica moderna en cualquier día, y te encontrarás con una realidad que habría sido inimaginable para nuestros antepasados supervivientes de la peste. Millones de personas cuyos propios sistemas inmunitarios se han convertido en su mayor desafío de salud. Considera a Sarah, una ejecutiva de marketing de 34 años de Portland, que se despierta cada mañana con articulaciones que se sienten inflamadas sin causa aparente. Su reumatólogo le ha diagnosticado artritis reumatoide, una condición que hace que su sistema inmunitario ataque el revestimiento de sus articulaciones. Lo que ni Sarah ni su médico entendieron inicialmente fue que su árbol genealógico se remonta a un pequeño pueblo inglés donde su antepasado sobrevivió a la peste negra en 1348. Las respuestas inmunitarias hiperactivas, que salvaron la vida de su tatarabuela medieval, ahora están haciendo que el cuerpo de Sarah libre una guerra contra sí mismo. La historia de Sarah no es única. De hecho, es notablemente común. En los países desarrollados, las enfermedades autoinmunes ahora afectan aproximadamente al 8% de la población, con tasas que han aumentado dramáticamente en los últimos 50 años. Estas condiciones incluyen artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, enfermedad de Crohn, lupus, psoriasis y docenas de otros trastornos donde el sistema inmunitario ataca erróneamente tejido sano. Imagina a James, un ingeniero de software de Minneapolis, cuya familia siempre se ha enorgullecido de su salud robusta y longevidad. Su bisabuelo vivió hasta los 93, su abuelo hasta los 88, y su padre, ahora de 72 años, aún mantiene un estilo de vida activo que sorprende a personas de su edad. Sin embargo, James, con solo 29 años, lucha con problemas digestivos severos que su gastroenterólogo ha identificado como enfermedad de Crohn. Su sistema inmunitario ataca el revestimiento intestinal con la misma ferocidad que los sistemas inmunitarios de sus antepasados una vez usaron para combatir patógenos mortales. La conexión genética se vuelve aún más aparente cuando examinamos los patrones de agrupación familiar. Imagina una reunión familiar donde las historias de antepasados notables se convierten en piezas de un rompecabezas más grande. La investigación de la doctora Patricia Goldstein en UCLA descubrió que las condiciones autoinmunes a menudo aparecen en familias con ascendencia europea documentada, particularmente aquellas cuyas historias familiares incluyen longevidad inusual y resistencia a enfermedades infecciosas. Los mismos rasgos que habían sido fuentes de orgullo familiar, historias de la tatarabuela que cuidó a la mitad del pueblo durante la pandemia de gripe, o el bisabuelo que vivió hasta los 98 mientras que otros de su generación murieron a los 60 ahora sirven como marcadores genéticos para la susceptibilidad autoinmune. Considera a María Santos, cuya abuela portuguesa solía contar historias sobre la notable resistencia de su familia a la pandemia de influenza de 1918. Mientras los vecinos enfermaban y muchos morían, la tatarabuela de María no solo sobrevivió, sino que cuidó a los hijos de otras familias que habían quedado huérfanos por la enfermedad. María siempre se sintió orgullosa de esta resistencia genética, hasta que fue diagnosticada con lupus a los 31 años. Las respuestas agresivas de su sistema inmunitario, los mismos mecanismos biológicos que habían protegido a sus antepasados, ahora estaban atacando su piel, articulaciones y órganos internos. La función genética inflamatoria que proporcionó ventajas de supervivencia tan cruciales en los ambientes ricos en patógenos de nuestros antepasados puede convertirse en un problema en nuestro mundo moderno, relativamente sanitizado. La investigación del Dr. Raj Patel reveló que estos sistemas inmunitarios hiperactivos, privados de los desafíos infecciosos constantes que evolucionaron para combatir, a veces comienzan a atacar factores ambientales inofensivos o incluso los propios tejidos del cuerpo. Imagina la realidad diaria para millones de personas que viven con estos legados genéticos. Toma a Jennifer, una maestra de Sacramento, cuya esclerosis múltiple hace que su sistema inmunitario ataque la cubierta protectora de sus fibras nerviosas.
Las mismas variantes genéticas que podrían haber protegido a sus antepasados de complicaciones neurológicas de enfermedades infecciosas, ahora causan que su propio sistema inmunitario dañe su sistema nervioso. Jennifer experimenta fatiga, problemas de coordinación y desafíos cognitivos que la obligan a manejar cuidadosamente su energía y planificar sus actividades alrededor de brotes de síntomas impredecibles. La epidemia autoinmune ha creado una nueva categoría de especialización médica. Reumatólogos, gastroenterólogos, neurólogos y dermatólogos ahora dedican gran parte de su práctica a manejar condiciones donde el propio sistema inmunitario del paciente es la amenaza principal. El tratamiento típicamente implica suprimir la función inmunitaria, un delicado acto de equilibrio entre reducir la inflamación dañina y mantener la capacidad del cuerpo para combatir infecciones genuinas. Pero entender la base genética de estas condiciones ha abierto nuevas vías para el tratamiento y manejo. La investigación del Dr. Marcus Chen en Harvard ha llevado al desarrollo de terapias dirigidas que trabajan junto con, en lugar de contra las respuestas inmunitarias hiperactivas heredadas de los supervivientes de la peste. En lugar de suprimir ampliamente la función inmunitaria, estos tratamientos buscan redirigir la actividad inmunitaria lejos del tejido sano mientras preservan la resistencia mejorada a patógenos que estas variantes genéticas proporcionan. La conexión con la historia familiar a menudo proporciona tanto explicación como consuelo para los pacientes que luchan con condiciones autoinmunes. María Santos descubrió que entender su lupus como parte de su herencia genética de ancestros que sobrevivieron desafíos extraordinarios la ayudó a reformular su relación con la enfermedad. En lugar de ver su condición como un fracaso personal o una desgracia aleatoria, comenzó a verla como evidencia del notable legado de supervivencia de su familia, un regalo genético que vino con fortalezas extraordinarias y desafíos modernos. James descubrió que su enfermedad de Crohn era parte de un patrón más amplio de sensibilidad digestiva en su línea familiar. Su tía abuela había luchado con síntomas similares, pero los había atribuido a estómago nervioso, mientras que su primo había estado manejando problemas inflamatorios del intestino durante años. Entender la conexión genética permitió a la familia compartir estrategias de tratamiento y proporcionar apoyo mutuo basado en su herencia biológica compartida. La artritis reumatoide de Sarah la llevó a investigar la genealogía de su familia, donde descubrió historias notables de ancestros que habían sobrevivido múltiples enfermedades epidémicas que devastaron sus comunidades. Aprender sobre su legado genético la ayudó a entender por qué su sistema inmunológico era tan agresivo, y comenzó a trabajar con su reumatólogo para desarrollar enfoques de tratamiento que honraran tanto sus fortalezas genéticas como sus vulnerabilidades. La epidemia autoinmune moderna representa más que solo desafíos individuales de salud, refleja la compleja relación entre la evolución humana y el cambio ambiental. Las adaptaciones genéticas de nuestros ancestros estaban perfectamente adaptadas a sus ambientes ricos en patógenos, pero esas mismas adaptaciones pueden volverse problemáticas cuando el contexto ambiental cambia dramáticamente. La investigación de la doctora Sara Martínez en la Clínica Mayo ha demostrado que los modificadores del estilo de vida pueden influir significativamente en cómo se manifiestan estas predisposiciones genéticas. Las personas con marcadores genéticos de resistencia a la peste que mantienen exposición a microorganismos diversos a través de actividades como jardinería, tener mascotas o pasar tiempo en ambientes naturales, a menudo muestran mejor regulación inmunológica que aquellos que viven en ambientes más estériles. La hipótesis de la higiene, mejorada por el entendimiento de nuestro legado genético, sugiere que algún nivel de desafío del sistema inmunológico puede ser realmente necesario para el funcionamiento inmunológico adecuado en personas que portan estas adaptaciones antiguas. Esto no significa buscar infecciones peligrosas, sino más bien mantener el tipo de diversidad microbiana que permite a los sistemas inmunológicos hiperactivos funcionar apropiadamente. Entender la herencia genética personal se ha convertido en un componente importante del manejo de enfermedades autoinmunes. Muchos pacientes ahora trabajan con sus proveedores de atención médica para rastrear historias médicas familiares y patrones genéticos, usando esta información para guiar decisiones de tratamiento y modificaciones del estilo de vida. El conocimiento de que sus condiciones provienen de regalos genéticos en lugar de fracasos personales, a menudo proporciona beneficios psicológicos que complementan el tratamiento médico. El legado continúa de maneras inesperadas que se extienden mucho más allá de los individuos directamente afectados por condiciones autoinmunes.
Los hijos de padres con estas variantes genéticas a menudo muestran resistencia mejorada a enfermedades infecciosas, incluso cuando no desarrollan condiciones autoinmunes ellos mismos. Los compromisos genéticos que crearon desafíos de salud modernos también continúan proporcionando beneficios en contextos apropiados. Mientras comenzamos a entender las implicaciones personales de nuestra herencia genética, nos preparamos para explorar cómo este conocimiento está reformando los enfoques a la salud, la medicina y nuestro entendimiento de la evolución humana misma. La epidemia autoinmune no es solo un desafío de salud moderno, es una ventana al notable viaje genético que llevó a nuestra especie a través de sus mayores pruebas y continúa influyendo nuestras vidas de maneras tanto hermosas como complejas. Pero la historia de nuestro legado genético se extiende mucho más allá de los desafíos individuales de salud, para abarcar preguntas más amplias sobre la evolución humana, la genética poblacional y el futuro de nuestra especie en un mundo que cambia rápidamente. Este legado genético que hemos heredado crea una de las ironías más fascinantes en la historia evolutiva humana. Imaginen, por un momento, el vasto alcance de la migración y adaptación humana, donde los mismos genes que permitieron a nuestros ancestros sobrevivir las mayores catástrofes de la historia han creado ahora el experimento genético poblacional más grande que nuestra especie haya experimentado jamás. Consideren la notable velocidad de este cambio evolutivo, donde la mayoría de las adaptaciones genéticas en poblaciones humanas requerían decenas de miles de años para volverse generalizadas. Los genes de resistencia a la peste se extendieron a través de las poblaciones europeas en solo unos pocos siglos. La investigación de la doctora Elena Kowalski en el Instituto Max Planck calculó que esto representa el caso documentado más rápido de evolución en la historia humana, una transformación genética que ocurrió aproximadamente 100 veces más rápido que las escalas de tiempo evolutivas típicas. Las implicaciones se extienden mucho más allá de las fronteras de Europa. Mientras las poblaciones que portaban estas adaptaciones genéticas migraron a nuevos continentes, trajeron consigo tanto resistencia mejorada a enfermedades como predisposición a condiciones autoinmunes. Imaginen el paisaje genético de América del Norte, Australia y otras regiones pobladas por descendientes europeos, continentes enteros, donde el legado genético de la supervivencia medieval ahora influye los patrones de salud de millones de personas. Pero quizás el aspecto más fascinante de esta herencia genética es cómo se ha preservado y amplificado a través del crecimiento demográfico y la migración. Las familias que portaban genes de resistencia a la peste no solo tenían más probabilidades de sobrevivir a enfermedades infecciosas, sino que también tenían más probabilidades de vivir lo suficiente para tener hijos y ver que esos hijos alcanzaran la edad reproductiva. A lo largo de las generaciones, esto creó una poderosa presión selectiva que aumentó la frecuencia de estas variantes genéticas en la población. Los modelos demográficos de la doctora Jennifer Harrison muestran que los genes que proporcionan incluso ventajas modestas de supervivencia durante periodos epidémicos pueden volverse dominantes en poblaciones afectadas en tan solo 10 a 15 generaciones. La elegancia matemática de este proceso revela qué tan rápidamente las presiones ambientales pueden remodelar la composición genética de poblaciones humanas enteras. Considera la ironía implícita en esta historia de éxito evolutivo. Las adaptaciones genéticas que permitieron a las poblaciones europeas sobrevivir y prosperar durante la era de exploración y colonización, permitiéndoles establecer asentamientos exitosos en nuevos entornos, resistir enfermedades encontradas durante el comercio global y construir las sociedades complejas que eventualmente dominarían los asuntos mundiales. También crearon predisposiciones genéticas que solo se harían aparentes siglos después. Imagina la distribución global de enfermedades autoinmunes hoy, y verás un patrón que refleja de cerca las rutas históricas de migración de poblaciones europeas, como huellas genéticas dejadas por los viajes de nuestros ancestros. Los países con las tasas más altas de esclerosis múltiple, artritis reumatoide y enfermedades inflamatorias intestinales son precisamente aquellos con los mayores porcentajes de poblaciones de ascendencia europea. Imagina rastrear estos senderos genéticos invisibles a través de continentes. Desde las colinas ondulantes de Irlanda, donde las tasas de esclerosis múltiple se disparan, hasta las ciudades de Australia donde se concentran las enfermedades inflamatorias intestinales, hasta el corazón de América del Norte donde la artritis reumatoide afecta a millones. Esto no es coincidencia, es la consecuencia a largo plazo de adaptaciones genéticas, que proporcionaron ventajas cruciales de supervivencia en una era, y que se han convertido en desafíos de salud en otra. La perspectiva evolutiva revela que este fenómeno no es único de los sobrevivientes de la peste. La investigación comparativa del Dr. Ahmed Hassan
ha identificado patrones similares en poblaciones que enfrentaron otros desafíos históricos de enfermedades. Las adaptaciones genéticas que protegieron a las poblaciones mediterráneas de la malaria, las variantes que ayudaron a las poblaciones asiáticas a resistir el cólera, y las mutaciones que dieron a las poblaciones africanas resistencia a la enfermedad del sueño, todas crearon sus propios conjuntos de implicaciones modernas de salud. Pero la escala del legado genético de los sobrevivientes de la peste no tiene precedentes. Las estimaciones sugieren que entre el 30% y 40% de las personas con ascendencia europea portan al menos una variante genética asociada con mayor resistencia a la peste. Esto significa que cientos de millones de personas en todo el mundo han heredado algún grado de las respuestas inmunes hiperactivas que sus ancestros desarrollaron para sobrevivir a la muerte negra. La genética poblacional se vuelve aún más compleja cuando consideramos la mezcla genética entre diferentes grupos ancestrales. La investigación de la doctora Lisa Thompson en la Universidad de Edimburgo encontró que individuos con ascendencia mixta, europea y no europea, a menudo muestran patrones intermedios de función del sistema inmunitario, potencialmente obteniendo cierta resistencia a enfermedades infecciosas mientras experimentan menos complicaciones autoinmunes. Esto ha creado lo que los investigadores denominan efectos de gradiente genético en poblaciones modernas. Las personas cuya ascendencia incluye múltiples regiones europeas a menudo portan combinaciones de diferentes variantes de resistencia a la peste, llevando a perfiles complejos del sistema inmunitario que pueden ser difíciles de predecir o tratar. El legado genético no es uniforme, varía significativamente basado en orígenes ancestrales específicos y los desafíos históricos particulares que esas poblaciones enfrentaron. Imagina las implicaciones para la medicina moderna y la política de salud pública. Entender que las enfermedades autoinmunes tienen componentes genéticos significativos vinculados a ventajas ancestrales de supervivencia cambia cómo abordamos la prevención, tratamiento y asignación de recursos. En lugar de ver estas condiciones como infortunios aleatorios, podemos reconocerlas como consecuencias predecibles de la historia evolutiva humana. La investigación también ha revelado aspectos positivos de este legado genético, que van más allá de la resistencia a las enfermedades. Los estudios del Dr. Marcus Chen han encontrado que las variantes genéticas de resistencia a la peste están asociadas con una mejor cicatrización de heridas, una recuperación más rápida de ciertos tipos de lesiones y una mayor resistencia a algunas formas de cáncer. La hiperactividad del sistema inmunológico que puede causar problemas autoinmunes también proporciona una vigilancia mejorada para células anormales y mejores mecanismos de reparación de tejidos. Desde una perspectiva evolutiva, estos compromisos genéticos representan adaptaciones exitosas a los ambientes de enfermedades que enfrentaron nuestros ancestros. Imagina, si quieres, una acogedora velada junto a la chimenea mientras reflexionamos sobre esta verdad extraordinaria. Nuestros cuerpos aún conservan la memoria genética de tiempos medievales, portando sistemas inmunológicos diseñados para un mundo que ya no existe. El hecho de que creen desafíos en ambientes modernos con pocos patógenos no disminuye su valor evolutivo, simplemente refleja el ritmo acelerado del cambio ambiental en relación con la adaptación genética. Las implicaciones a nivel poblacional son asombrosas. Los modelos del Dr. Patricia Goldstein sugieren que la prevalencia de enfermedades autoinmunes continuará aumentando en las naciones desarrolladas a medida que los factores ambientales, exposición reducida a patógenos, cambios dietéticos, mayor uso de antibióticos continúen interactuando con predisposiciones genéticas de maneras que promueven respuestas inflamatorias. Pero esta perspectiva evolutiva también proporciona esperanza para manejar estos legados genéticos de manera más efectiva. Entender los contextos ambientales en los que estos genes evolucionaron exitosamente permite a los investigadores desarrollar estrategias de tratamiento y prevención que trabajen a favor de nuestra herencia genética en lugar de en su contra. Esta ironía genética nos lleva a plantear preguntas sobre la evolución humana hacia el futuro. ¿Comenzará la selección natural a favorecer variantes genéticas que funcionen mejor en ambientes modernos? ¿Cómo afectará la migración global y la mezcla genética la distribución de estas adaptaciones ancestrales? ¿Afectarán las intervenciones médicas que permiten a las personas con condiciones autoinmunes vivir vidas saludables y productivas, la composición genética a largo plazo de las poblaciones humanas? La investigación del Dr. Michael Brennan en Trinity College Dublin sugiere que ya estamos viendo señales tempranas de adaptación genética a ambientes modernos. Las poblaciones que han vivido en entornos urbanos con pocos patógenos durante múltiples generaciones muestran patrones ligeramente diferentes de función del sistema inmunológico en
comparación con poblaciones que migraron recientemente desde entornos con abundantes patógenos. La evolución genética humana más acelerada de la historia registrada creó una herencia compleja que continúa moldeando los patrones de salud humana en todo el mundo. Entender este legado proporciona perspectivas cruciales sobre la relación entre la evolución humana y el cambio ambiental, mientras ofrece nuevos enfoques para manejar los desafíos de salud que surgen de las estrategias notables de supervivencia de nuestros ancestros. Mientras reflexionamos sobre las implicaciones de esta herencia genética, nos preparamos para explorar cómo entender nuestra historia evolutiva puede orientar enfoques más sabios hacia la salud, la medicina y las decisiones que tomamos sobre cómo vivir con los dones biológicos que nos han legado nuestros ancestros. El alcance de la adaptación genética humana durante los desafíos históricos de enfermedades representa una de las historias de éxito más notables de la evolución, pero también plantea preguntas profundas sobre cómo podemos honrar mejor tanto los dones como los desafíos incrustados en nuestra herencia genética. Mientras entrelazamos todos los hilos de esta historia extraordinaria, una comprensión profunda comienza a emerger sobre la naturaleza de la resistencia humana y la herencia compleja que nos vincula con nuestros ancestros. Imagínate sentado en una silla cómoda, quizás cerca de una chimenea cálida, mientras exploramos lo que este legado genético significa para nuestras vidas hoy y para el futuro de nuestra especie. La historia que hemos trazado, desde la supervivencia a la peste medieval, pasando por la adaptación genética, hasta los desafíos autoinmunes modernos, revela algo hermoso sobre la experiencia humana. Todos somos testimonios vivientes de la extraordinaria resistencia de quienes vinieron antes que nosotros. Cada variante genética que nos predispone a condiciones autoinmunes es también evidencia de que nuestros ancestros poseían la fuerza biológica para sobrevivir a las mayores catástrofes de la humanidad. Entender esta herencia genética cambia cómo podemos pensar sobre la salud, la enfermedad y nuestra relación con nuestros propios cuerpos. Cuando ella supo que su condición estaba conectada con dones genéticos que permitieron a sus ancestros sobrevivir a la peste negra, toda su perspectiva cambió. En lugar de sentirse derrotada por su diagnóstico, comenzó a ver su sistema inmunológico hiperactivo como evidencia del notable legado de supervivencia de su familia. Esta comprensión no minimiza los desafíos reales que crean las condiciones autoinmunes, pero proporciona un marco para abordar estos desafíos con sabiduría, en lugar de desesperación. Los mismos mecanismos genéticos que pueden atacar tejido saludable en ambientes modernos fueron una vez las herramientas biológicas que permitieron la supervivencia humana frente a amenazas existenciales. Aprender a trabajar con estas tendencias heredadas, en lugar de luchar contra ellas, abre nuevas posibilidades para la salud y la sanación. La investigación de la doctora Sara Martínez ha demostrado que las personas que entienden su herencia genética a menudo logran mejores resultados de salud, en parte porque pueden tomar decisiones informadas sobre factores de estilo de vida que influyen en cómo se manifiestan sus predisposiciones genéticas. Saber que portas genes de resistencia a la peste podría guiar decisiones sobre exposición ambiental, dieta, manejo del estrés y atención médica que ayuden a optimizar la función del sistema inmunológico. Pero quizás la perspectiva más profunda de esta historia de detective genético es lo que revela sobre la naturaleza de la adaptación humana en... Sí, no somos receptores pasivos de la herencia genética, somos participantes activos en cómo esa herencia se expresa en nuestras vidas. Los mismos genes que crean susceptibilidad autoinmune en ambientes modernos estériles podrían funcionar de manera muy diferente en contextos que proporcionan desafíos apropiados al sistema inmunológico. Imagina las implicaciones prácticas de esta comprensión. Las personas con predisposiciones genéticas a condiciones autoinmunes podrían beneficiarse de elecciones de estilo de vida que mantengan la diversidad microbiana, pasar tiempo en ambientes naturales, jardinería, tener mascotas, o comer alimentos fermentados que apoyen bacterias intestinales saludables. Estas no son solo posibilidades teóricas. Representan enfoques emergentes de medicina preventiva basados en entender nuestra herencia evolutiva. La investigación también ha revelado que el estrés, el sueño y el bienestar emocional influyen significativamente en cómo se manifiestan las predisposiciones genéticas. Los estudios del Dr. Marcus Chen muestran que las personas con variantes genéticas de resistencia a la peste que mantienen buena higiene del sueño, manejan el estrés efectivamente y cultivan conexiones sociales fuertes, tienen menos probabilidades de desarrollar síntomas autoinmunes severos, incluso cuando portan combinaciones genéticas de alto riesgo. Esto sugiere que la salud óptima para las personas que portan este legado genético podría
requerir enfoques que honren tanto el conocimiento médico moderno como la sabiduría ancestral sobre vivir en armonía con nuestra naturaleza biológica. Los sistemas inmunológicos que hemos heredado fueron diseñados para funcionar en ambientes muy diferentes de la vida urbana moderna, pero podemos crear condiciones de estilo de vida que apoyen su función saludable. Las implicaciones se extienden más allá de la salud individual a cómo pensamos sobre la investigación médica y el desarrollo de tratamientos. Entender la base genética de las condiciones autoinmunes ha llevado a terapias más dirigidas y efectivas que trabajan con las características heredadas del sistema inmunológico en lugar de simplemente suprimirlas. Los enfoques de medicina personalizada que toman en cuenta el legado genético ancestral están mostrando promesas notables para tratar condiciones que una vez se consideraron inevitablemente progresivas. Considera el campo emergente de la medicina evolutiva, que aplica el conocimiento de la historia evolutiva humana a los desafíos de salud modernos. Este enfoque reconoce que muchos problemas de salud contemporáneos se derivan de desajustes entre nuestra biología evolucionada y los ambientes modernos, en lugar de fallas biológicas inherentes. El legado genético de supervivencia a la peste es solo un ejemplo de cómo las perspectivas evolutivas pueden transformar la comprensión médica y los enfoques de tratamiento. La historia también revela algo profundo sobre la interconexión de la experiencia humana a través del tiempo. Las variantes genéticas que llevamos en nuestros cuerpos hoy fueron moldeadas por las experiencias de ancestros que nunca conocimos, personas que enfrentaron desafíos que apenas podemos imaginar. Sus estrategias de supervivencia, codificadas en el ADN y transmitidas a través de generaciones, continúan influyendo en nuestras vidas diarias de maneras tanto sutiles como profundas. Esta conexión genética con el pasado también nos vincula al futuro. Las decisiones que tomamos sobre cómo vivir con nuestras variantes genéticas heredadas influirán en la salud y bienestar de las generaciones futuras. Entender nuestra herencia genética nos da la oportunidad de tomar decisiones informadas que honren tanto nuestros dones ancestrales como nuestra responsabilidad hacia quienes vendrán después de nosotros. Imagina la esperanza que se esconde en esta comprensión. En lugar de ver las condiciones autoinmunes como desgracias aleatorias o fracasos personales, podemos reconocerlas como consecuencias naturales de regalos genéticos extraordinarios que fueron esenciales para la supervivencia humana. Esta perspectiva abre posibilidades de sanación que van más allá del manejo de síntomas, para incluir una aceptación y apreciación más profundas de la complejidad de nuestra herencia biológica. La investigación continúa evolucionando, revelando nuevos aspectos de cómo nuestro legado genético influye en los patrones de salud modernos. Los científicos están descubriendo que las variantes genéticas asociadas con la supervivencia histórica a enfermedades afectan no solo la función inmune, sino también el metabolismo, las respuestas al estrés, la cicatrización de heridas e incluso las habilidades cognitivas. Apenas estamos comenzando a entender el alcance completo de cómo las estrategias de supervivencia de nuestros ancestros continúan moldeando nuestras vidas. Mientras este conocimiento se desarrolla, está creando oportunidades para enfoques de salud y medicina más personalizados y efectivos. Las pruebas genéticas ahora pueden identificar variantes específicas asociadas con el riesgo autoinmune, permitiendo estrategias de intervención temprana que podrían prevenir o minimizar el desarrollo de enfermedades. Las recomendaciones de estilo de vida pueden adaptarse para trabajar en armonía con las tendencias genéticas heredadas, en lugar de ir contra ellas. La historia de nuestro legado genético también ofrece perspectivas sobre los desafíos y oportunidades de la vida moderna. Vivimos en una era de abundancia y seguridad sin precedentes, pero nuestros cuerpos llevan la memoria genética de tiempos cuando la supervivencia estaba lejos de estar garantizada. Aprender a honrar tanto nuestros regalos ancestrales como nuestras circunstancias modernas requiere sabiduría, paciencia y autocompasión. Entender esta herencia genética puede transformar cómo abordamos no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y espiritual. Reconocer que llevamos dentro de nuestras células la sabiduría genética de incontables generaciones de supervivientes puede proporcionar fuerza y resistencia para enfrentar desafíos contemporáneos. Somos el producto de una cadena ininterrumpida de adaptación exitosa que se extiende a lo largo de toda la historia humana. Mientras nos preparamos para descansar y permitir que esta comprensión se asiente en nuestra conciencia, podemos apreciar el viaje extraordinario que nos trajo a este momento. Cada respiración que tomamos, cada latido que sentimos, es posible gracias a los regalos genéticos de ancestros que enfrentaron probabilidades imposibles y de alguna manera encontraron la fuerza para sobrevivir y prosperar.
¿Qué significa esto para nosotros mientras avanzamos en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos honrar mejor la herencia genética que nos conecta tanto con nuestro pasado como con nuestro futuro? Mientras nos sumergimos en un descanso pacífico, llevamos con nosotros el conocimiento de que somos parte de algo mucho más grande y notable que cualquier vida individual. Somos eslabones vivientes en la gran cadena de resistencia humana que ha persistido a través de cada desafío que nuestra especie ha enfrentado. El síntoma oculto que los supervivientes de la peste negra llevaron dentro de sus genes no fue solo la susceptibilidad a enfermedades autoinmunes, sino la capacidad para una resistencia, adaptación y supervivencia extraordinarias que continúa fluyendo a través de millones de personas hoy. Entender este legado nos da tanto el conocimiento como la sabiduría para vivir bien con los regalos extraordinarios que nuestros ancestros nos han dado. Esta noche, mientras te preparas para un sueño pacífico, puedes descansar con la tranquilidad de saber que eres descendiente de supervivientes, llevando dentro de tus mismas células la prueba genética de la capacidad de la humanidad para resistir, adaptarse y triunfar sobre incluso los mayores desafíos. Hemos recorrido el viaje extraordinario desde esa artritis misteriosa, esas erupciones inexplicables y esa fatiga persistente, hasta su verdadero origen, los sistemas inmunes hiperactivos que tus ancestros desarrollaron para sobrevivir a la peste negra. Ahora entiendes por qué el 8% de las personas en naciones desarrolladas están luchando esa guerra invisible dentro de sus cuerpos, y cómo esto se conecta directamente con la mayor historia de supervivencia de la humanidad. La historia de tu herencia genética no es una delimitación, sino de posibilidad. No de debilidad, sino de fuerza refinada a través de incontables generaciones de supervivencia exitosa. Tus ancestros enfrentaron lo inimaginable y prevalecieron. Sus regalos viven en ti, creando tanto oportunidades como responsabilidades que te conectan con la gran historia humana de resistencia, adaptación y esperanza. Mientras reflexionas sobre este viaje que hemos compartido, considera cómo este conocimiento podría cambiar tu relación con tu propio cuerpo y salud. Quizás veas cualquier desafío autoinmune no como fracasos personales, sino como evidencia del extraordinario legado de supervivencia de tu familia. Quizás hagas elecciones de estilo de vida que honren tanto tus regalos genéticos como la comprensión moderna del equilibrio del sistema inmune. Mientras te entregues al descanso, llevas dentro de ti la sabiduría genética de incontables generaciones que aseguraron que pudieras existir, prosperar y contribuir tu propio capítulo único a la historia continua de supervivencia y florecimiento humanos. Duerme bien, sabiendo que eres tanto el producto como la continuación de una de las historias de éxito más grandes de la evolución. Has descubierto las conexiones ocultas que vinculan la supervivencia medieval con la salud moderna, entendiendo cómo la evolución genética más rápida en la historia humana creó tanto regalos extraordinarios como desafíos inesperados. El legado genético que fluye por tus venas esta noche no es una carga que cargar, sino un regalo que atesorar, entender y usar sabiamente mientras escribes tu propio capítulo en la historia extraordinaria de resistencia humana que comenzó mucho antes de que nacieras y continuará mucho después de que te hayas ido. Dulces sueños, querido oyente. Y recuerda que dentro de ti vive la memoria genética de cada desafío que superaron tus ancestros, cada adaptación que lograron, y cada momento de valor que aseguró que pudieras estar aquí esta noche, seguro y protegido, llevando sus dones hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Viniste buscando respuestas sobre síntomas de salud misteriosos, y te vas con profundas reflexiones sobre el legado genético que nos conecta a todos con la historia de supervivencia más extraordinaria. Esa artritis, esas erupciones, esa fatiga ya no son misterios, sino puertas hacia el extraordinario viaje que te trajo hasta aquí. Buenas noches y dulces sueños.